A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando una idea teológica, que en papel suena súper correcta, empieza a apagar el fuego del evangelismo? O cuando un sistema de pensamiento, llevado a un extremo, termina por paralizar el mandato de llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Bueno, justo de eso trata la obra monumental que vamos a desglosar hoy, El Evangelio para todos los hombres, de Andrew Fuller. Un libro que, créanme, no solo sacudió la historia bautista, sino que sigue teniendo una fuerza increíble en nuestros días. ¡Wow! ¿Se imaginan lo que es ser considerado el teólogo más importante en 400 años de historia? Esa es la talla de Andrew Fuller, según nada menos que el Dr. Timothy George. Paremos un segundo a pensar qué significa esto. O sea, no hablamos de una figura secundaria, ni de alguien que hizo un aporte interesante y ya. No. Estamos hablando del pilar teológico de todo un movimiento durante siglos. Y esta declaración nos obliga a preguntar, bueno, si fue tan importante, ¿por qué su nombre no suena más hoy en día? Y más importante todavía, ¿qué fue lo que dijo que lo hizo tan indispensable? Y aquí el Dr. Daniel Akim nos da la clave de todo. Lo que hizo a Fuller tan especial es esta combinación increíble. Miren, él no era el típico académico encerrado en su torre de marfil escribiendo para otros teóricos. Para nada. Era antes que todo un pastor. Tenía los pies en la tierra, lidiando con los problemas y las dudas de gente de carne y hueso. A eso le sumó una mente teológica brillante, de verdad, capaz de argumentar con una lógica filosa. Y todo, absolutamente todo, estaba impulsado por un corazón de misionero que ardía, que le quemaba por dentro, con el deseo de que el evangelio llegara a todas partes. Es esa mezcla, ¿saben?, de profundidad, de realidad pastoral y de pasión, la que hace su obra tan potente. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar a este gigante? Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a conocer al hombre. Luego, nos meteremos en el problema que enfrentó de lleno, el hipercalvinismo. Veremos su respuesta contundente y los argumentos clave de su libro. Y, lo más importante, vamos a conectar todo eso con el día de hoy para entender por qué este libro es, de verdad, una lectura esencial. Listo pues, empecemos con el primer punto. Porque para entender la obra, primero tenemos que entender al autor. ¿Quién era este Andrew Fuller? Andrew Fuller fue, en serio, una fuerza de la naturaleza. Como pastor, un trabajador incansable, súper comprometido con su gente. Como teólogo, defendía el calvinismo clásico, pero ojo, su teología nunca era para quedarse en los libros, siempre llevaba a la acción. Era el combustible que lo hizo un promotor apasionado de las misiones mundiales, y eso en una época en que muchos creían que era una locura. Sus amistades, como la que tuvo con John Ryland, fueron clave, porque nos muestran que los grandes pensadores nunca se hacen solos. Y todo esto se levantó sobre una mente brillante, alimentada desde muy joven por un hambre voraz de leer a los grandes puritanos. Para ubicarnos en el tiempo, Fuller vivió entre 1754 y 1815, una época de muchísimos cambios. Y fíjense en este dato, su lucha con las grandes preguntas de la fe empezó a los 14 años, a los 14. No era una curiosidad pasajera, era una búsqueda de verdad que lo marcó para toda la vida. Por eso no es raro que en 1787, ya en la madurez de su ministerio, publicara esta obra. Un libro que no fue algo que se le ocurrió al final de su vida, no, fue la culminación de años y años de estudio bíblico y de experiencia pastoral en el campo de batalla. Ahora bien, para poder apreciar la luz que trajo Fuller, primero tenemos que entender la oscuridad con la que peleó. Su libro no salió de la nada, no fue un ejercicio académico. Fue una respuesta directa, urgente y muy necesaria a un problema teológico que estaba literalmente asfixiando a la Iglesia, el hipercalvinismo. A ver, ¿qué es esta palabra tan rara? ¿Hipercalvinismo? Pensemos en una cadena de lógica que a primera vista parece perfecta. Si la Biblia dice que el ser humano está espiritualmente muerto, incapaz de salvarse, lo que llamamos depravación total, entonces, ¿qué sentido tiene ordenarle que haga algo que no puede hacer? Bueno, el hipercalvinismo llevó esa lógica a su extremo. Concluyó que no es deber de una persona no creyente arrepentirse y creer. Sería como pedirle a un ciego que vea. Sonaba lógico, ¿verdad? Pero sus consecuencias fueron terribles. Y aquí vemos el veneno de esta idea en la vida real. Este no era un debate abstracto de seminario, no. En las iglesias, los pastores dejaron de llamar a la gente al arrepentimiento.
Ofrecerle el Evangelio a cualquiera se veía como algo inútil e incluso peligroso, porque podía crear falsos conversos. La consecuencia fue una parálisis total de la evangelización. Las misiones se frenaron en seco. ¿Para qué ir a las naciones si no se le puede ofrecer libremente el Evangelio a cada persona? La Gran Comisión quedó, en la práctica, congelada. Ese era el panorama, un callejón sin salida. Una teología que, con la buena intención de proteger la soberanía de Dios, había terminado por ponerle cadenas al Evangelio. Y frente a esa parálisis, Andrew Fuller se puso de pie y dio una respuesta que cambiaría la historia. Su respuesta fue este libro, y el puro título, el título ya es toda una declaración de guerra teológica. Fíjense en la palabra clave, todos. El Evangelio digno de ser recibido por todos los hombres. En una sola frase, Fuller demolió la idea de que el Evangelio era solo para unos poquitos elegidos. Él argumentó, con la Biblia en la mano, que aunque la persona es incapaz por sí misma, sí tiene la responsabilidad y el deber de responder al llamado del Evangelio. Y lo increíble es que la teología de Fuller no se quedó en el papel, desató una energía misionera como nunca antes. Esta famosa frase de William Carey, el padre de las misiones modernas, se la dijo a Fuller y a su grupo. Carey estaba dispuesto a bajar a la mina de la India, a lo desconocido, pero necesitaba que hombres como Fuller sujetaran la cuerda. ¿Y qué era esa cuerda? Sí, era apoyo con dinero, claro, pero era mucho más que eso. Era la base teológica. La obra de Fuller les dio la convicción bíblica para decir, sí, es correcto y es nuestro deber ofrecerle el Evangelio a cada persona en la India. La buena teología se convirtió en la gasolina para la Gran Comisión. Ok, ya entendemos el contexto y el problemón que había. Ahora sí, vamos a meternos al corazón del argumento de Fuller. ¿Cuáles fueron esas ideas clave que fueron tan revolucionarias y liberadoras para la iglesia de su tiempo? Todo se reducía a una pregunta fundamental, y Fuller la quiso responder con la Biblia en la mano. ¿Es la fe en Cristo el deber de toda persona que escucha el Evangelio? Los hipercalvinistas decían que no, que solo era deber de los elegidos. La respuesta de Fuller, que sacudió a una generación entera, fue un sí rotundo e innegociable. La fe no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato divino para todos. Aquí vemos la diferencia clarísima. La visión hipercalvinista era como una pesca selectiva. Solo le tiraban la red a los que ya parecían interesados, como si eso fuera una señal de que eran elegidos. Pero la respuesta de Fuller es de una lógica aplastante. Un momento, ¿y quiénes somos nosotros para andar adivinando quién es elegido y quién no? Es imposible. Por lo tanto, el mandato es simple y directo. Predicar a todos, ofrecer el Evangelio a todos y llamar a todos al arrepentimiento. Creer en Cristo es el deber número 1 de todo pecador que escucha las buenas nuevas. Ok, pero si es un deber, ¿por qué la gente no cree? Y aquí es donde Fuller da en el clavo. Él argumenta que la incredulidad no es, en el fondo, un problema de la cabeza. No es que la gente no pueda entender. La raíz del problema es moral, es del corazón. Es un pecado que nace de un corazón que ama más la oscuridad que la luz. Por eso, no creer en Jesús no es un simple error, como equivocarte en un examen de matemáticas. Es un pecado grave, un rechazo voluntario. Y como es una cosa de la voluntad, una rebelión del corazón, la persona es totalmente responsable y culpable por no creer. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Es la diferencia clave entre una incapacidad natural y una moral. Miren, imaginen la diferencia. Una persona en coma tiene una incapacidad natural para levantarse. Su cuerpo simplemente no puede. Pero ahora imaginen a un rebelde, sentado con los brazos cruzados, que se niega a levantarse cuando su rey se lo ordena. Él tiene una incapacidad moral. Físicamente puede, pero su voluntad se resiste, no quiere. Bueno, pues la incapacidad del pecador para venir a Cristo, dice Fuller, es de este segundo tipo. No es que no pueda, es que no quiere. Y por esa rebelión es juzgado con toda justicia. Y a estas alturas, quizá alguien esté pensando, bueno, ok, muy interesante, pero todo esto es historia antigua, ¿no? Un debate polvoriento del siglo XVIII. Pues la genialidad de Fuller es que sus argumentos están tan frescos y son tan necesarios hoy como lo fueron en su tiempo. Vamos a ver su legado para nosotros. Es que hay que entender esto. Las tensiones entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no han desaparecido. Para nada. De hecho, estas mismas preguntas siguen saliendo en seminarios, en iglesias, en conversaciones privadas.
¿Cómo balanceamos la elección de Dios con la oferta universal del Evangelio? El debate de Fuller es, en esencia, nuestro debate. Como dice muy bien el Dr. Nathan Finn, hoy que vemos un resurgimiento del calvinismo, los mismos peligros de caer en extremos que paralizan a la Iglesia siguen ahí, presentes. La obra de Fuller es como un mapa, ¿saben? Un ejemplo de cómo mantener un equilibrio bíblico. Nos enseña a celebrar la soberanía total de Dios en la salvación, sin que eso le reste ni un poquito de urgencia a la tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y para quienes hablamos español, esta obra tiene un significado todavía más especial. La edición en nuestro idioma está dedicada a la nueva generación de jóvenes latinoamericanos. Y esto no es un detalle menor, es un llamado a la acción. Es un desafío a no ser solo consumidores de teología de otros lugares, sino a convertirnos en pensadores, pastores y misioneros que toman la iniciativa. Es una inspiración que nos recuerda que un grupico de creyentes con una teología fuerte y una fe decidida puede lograr cosas enormes. Como dice la dedicatoria, la antorcha está en nuestras manos. Y así llegamos al final. Después de todo este recorrido, ¿por qué insistimos en que este libro es una lectura de verdad esencial para hoy? Si tuviéramos que resumirlo en 3 ideas, serían estas. Primero, su profundidad teológica. Ataca de frente un error que, aunque parezca sutil, tiene el poder de cortar de raíz el evangelismo. Segundo, su corazón pastoral. Este no es un libro de teoría abstracta, huele a ministerio de verdad, a las luchas y preguntas de la gente. Y tercero, su pasión misionera. Al final del día, la teología de Fuller no encierra a la gente en debates, sino que la libera para ir al mundo. Este libro fue, y sigue siendo, la dinamita teológica que enciende el motor de las misiones. El legado de Andrew Fuller es un llamado a una fe robusta, a una predicación valiente y a un corazón misionero que arda por ver el Evangelio, ese que es digno de ser recibido por todos, proclamado hasta el último rincón de la tierra. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.